¿Y cómo llega usted, doctor, a ser docente universitario? ¿Cómo llega usted a la universidad? Esa historia es una historia bien bonita. Es una historia bien bonita porque fue algo que yo consideré desde que estaba estudiando medicina. Bueno, tengo que decir que finalmente el arqueólogo bíblico no salió y en el último año del bachillerato, ni siquiera en el último año, en los últimos meses del último año del bachillerato fue que decidí finalmente que iba a estudiar medicina. Pero desde que empecé a estudiar medicina, vuelvo y digo, eran tiempos en los que no teníamos el internet, no teníamos los celulares ni todo este tema de las redes. Entonces toda la información médica era en físico. Entonces yo empezaba a guardar información médica, carteles, publicaciones, propagandas, cosas de estas que me pudiera servir y pensaba yo en ese momento para elaborar diapositivas para cuando yo fuera a ser profesor. Ni siquiera pensaba que iba a hacer medicina familiar, ni siquiera pensé que iba, digamos, a estar en esta universidad desde hace 17 años, pero en mi formación médica iba como guardando, pensando que iba a llegar el momento para hacer eso. Yo, en continuidad, sin interrupción, hice el pregrado y continué con el posgrado. Cuando terminé el posgrado, me casé y me fui a vivir al Quindío. Había pasado lo del terremoto del eje cafetero. O sea, me casé y al otro día ya estaba viviendo en el Quindío, en la Tebaida Quindío, para trabajar en el Hospital Pío X. Pero de alguna manera me desconecté de las universidades que estaban aquí cerca, donde me había formado, las otras universidades que iban abriendo sus programas de medicina, y estaba yo pues dedicado a trabajar en eso de la reconstrucción del eje cafetero, que ese fue el trabajo para el que fuimos ahí en el Hospital Pío X de la Tebaida. Los que conocen la Tebaida, muy lindo el lugar, y los que no la conocen los animo para que vayan y conozcan el Quindío en general o el eje cafetero en general. Y entonces digamos que eso fueron no una luna de miel de 1 o 2 semanas, sino que fueron varios meses de luna de miel trabajando y viviendo entonces de recién casado allí en la Tebaida. Pero cuando ya llegó el momento de regresar, una médica familiar, la doctora Estela Ordinola, que ahora está de directora del programa de especialidad en medicina familiar en la Universidad Javeriana, me envió un correo electrónico donde me señalaba que algunos especialistas se requerían para el programa de medicina aquí en Palmira. El doctor Oscar Bolaños, que había sido el decano del programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, era el fundador del programa de medicina de la Universidad Santiago de Cali cuando él ya se había pensionado allá. Y el programa de medicina que había empezado aquí, por algunas dificultades que tuvieron en ese momento, lo habían llevado a Cali, pero luego llegó el momento de que el programa ya regresaba aquí, y regresaba y ya llegaban, digamos, como estudiantes grandes, y los estudiantes grandes que ya estaban en 6º semestre. Ese 6º semestre ya requería profesores de semiología, y los profesores de semiología eran los médicos familiares, se habían empezado a contratar médicos familiares para ser profesores de semiología. Entonces, con el doctor Fernando Rico, también un queridísimo médico familiar, fuimos los 2 primeros profesores de semiología en la Universidad Santiago de Cali, de aquí de Palmira, y creo que fuimos los 2 primeros médicos familiares vinculados con la universidad. Luego ya, estoy hablando en esta seccional Palmira, luego ya llegaron otros, estuvimos acá con el doctor y arrancamos, y teníamos digamos como el programa de medicina que funcionaba en Cali, era como, la semiología era muy en equipo. Los profesores que estábamos empezando aquí, nos estábamos apoyando en los profesores que ya llevaban cierto tiempo trabajando en Cali, y obviamente los primeros semestres pues fueron de muchísimo aprendizaje para nosotros también, y pues una riqueza personal y profesional extraordinaria. Así me vinculé y ya de eso estoy cumpliendo entonces como unos 17 años. Usted llegó a ser director del programa de medicina acá en la seccional, ¿cierto? Sí. Usted decía el desagradecido puesto del director Sí. de medicina. Bueno, ahí también habría que añadir que pues no era algo que yo busqué, ¿sí? Se presentaron algunas dificultades en el programa y los estudiantes hicieron un paro y bloquearon la universidad, y algunas de esas demandas pues son las demandas justas, en el sentido de que había que mejorar los escenarios de práctica y se necesitaban algunos profesores adicionales de algunas asignaturas que estaban allí como ¿Cuándo medio... fue eso? No recuerdo el año exacto, pero debió ser antes pues, de tu ingreso aquí, pero la universidad estaba bloqueada y todo eso. Los beligerantes directores del paro estaban muy inconformes con el director que había en ese momento, un director, excelente persona que había sido mi profesor, para el que guardo todo el respeto, pero pues, ellos
de alguna manera veían que él tenía como responsabilidades en Cali y responsabilidades acá, pues estaba como más ocupado con las responsabilidades en Cali que con las responsabilidades acá. Entonces no querían como esa doble función, que hubiera un médico aquí en propiedad, y dentro del pliego de peticiones que habían puesto para levantar el paro, solicitaban que el director del programa fuera yo. O sea que eso fue un asunto como medio, ¿qué diría yo ahí? Como revolucionario, y tengo que decir en lo que yo pues, no participé pues para nada. Luego fue que me di cuenta que estaba en ese pliego de peticiones para eso. Ya estaban pasando varias semanas y el programa estaba allí detenido. Entonces el rector me llamó y me presenté pues en Cali, y lo que él dijo es, asuma esa dirección y ponga a esos estudiantes, a esos manifestantes a estudiar, y bueno, eso fue lo que hicimos. Estuve como unos 2 semestres tal vez, era solamente como en la coyuntura, pero en esa coyuntura termina siendo un cargo ingrato, porque a veces cuando digo un cargo ingrato es porque estás en una muy alta responsabilidad y en la que necesitas una gran capacidad de decisión, y no había esa gran capacidad de decisión. Casi todas las decisiones del programa estaban subordinadas a lo que sucedía desde Cali, entonces se vuelve muy ingrato saber qué cosas que podrías resolver aquí, decisiones que podrías tomar, resolver cosas como qué profesores no deberían de continuar, qué profesores deberían de ingresar, y en ese momento es posible que esas cosas hayan cambiado, estoy hablando en ese momento. No ha cambiado, Ya, se lo digo que no ha cambiado. O sea, yo quiero mucho mi universidad, la quiero mucho, pero hay cosas que sí deberían cambiar, y por ejemplo ese es un gran problema que aún continúa, entonces, todavía está muy ligado a Cali. Se estaban apenas empezando las direcciones de departamento, y ni siquiera en lo que uno podría generar como cierta autonomía para cómo organizar los profesores y las horas de los profesores, eso lo manejaban desde Cali. Entonces era muy tenaz estar respondiendo a los profesores, respondiéndole a los estudiantes, respondiendo a la familia de los estudiantes y a la comunidad con un programa, y no tener como el poder para resolver todo eso. Entonces por eso estuve en un corto plazo y regresé a lo que verdaderamente más me ha apasionado, que no era el cargo administrativo, sino el cargo ya de docente directo. Entonces ahí hubo como ese paréntesis, igual, ingrato y todo, pero enriquecedor para la vida de uno, en todo lo que uno aprendió, la experiencia, ya el relacionamiento más directo con los profesores, conflictos con algunos profesores que se tuvieron que ir, algunos profesores nuevos que pudieron llegar también en ese periodo, pero digamos que eso fue lo que ya pasó. Perfecto.